Vivimos sobre un planeta rocoso que flota en el espacio, rodeado por otros cuerpos celestes como asteroides, planetas, gas y una gran cantidad de vacío. Al observar el cielo, podemos notar que estos cuerpos parecen moverse en patrones definidos. Rocas orbitando alrededor de nubes de gas, sistemas organizados que plantean una pregunta fundamental. ¿Cómo funciona realmente el universo? Para comprender este fenómeno, debemos recurrir a los principios de la física, en particular a los fundamentos establecidos por Isaac Newton, una de las figuras más influyentes de la ciencia. Newton formuló una ley fundamental. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Esta relación describe cómo una fuerza, que es un empuje o tirón ejercido en una dirección determinada, actúa sobre una masa, que representa la cantidad de materia de un objeto. La aceleración, por su parte, indica el cambio de velocidad a lo largo del tiempo. En términos simples, si conocemos la masa de un objeto y la fuerza que actúa sobre él, podemos predecir con precisión cómo se moverá. Por ejemplo, si se conocen todas las fuerzas que actúan sobre un balón lanzado al aire, es posible calcular con exactitud su trayectoria, ya sea hacia una canasta o hacia una ventana cercana. Un momento clave en la historia de la ciencia se produjo cuando Isaac Newton reflexionó sobre la caída de una manzana. A partir de esa simple observación, llegó a una conclusión revolucionaria. Todas las masas en el universo se atraen entre sí. Esta idea dio origen a la ley de la gravitación universal, que establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende directamente de la masa de ambos e inversamente del cuadrado de la distancia que los separa. En términos prácticos, cuanto mayor sea la masa de los objetos, mayor será la atracción entre ellos. Y cuanto mayor sea la distancia, menor será esa fuerza, disminuyendo rápidamente según la ley del inverso del cuadrado. Esta fuerza gravitatoria es la responsable de que los planetas orbiten alrededor del Sol. Durante la formación del Sistema Solar, los planetas adquirieron una velocidad inicial mientras giraban en un disco de gas y polvo. En el vacío del espacio, sin fricción que los detenga, mantienen ese movimiento. Aquí se aplica la primera ley de Newton, que indica que un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. El Sol, debido a su enorme masa, ejerce una poderosa atracción gravitatoria. Los planetas, sin embargo, se mueven lo suficientemente rápido como para no caer directamente sobre él, lo que genera trayectorias orbitales. Cabe destacar que estas órbitas no son perfectamente circulares. La mayoría son elípticas y en algunos casos, como en el de Plutón, bastante irregulares. En este contexto, la gravedad actúa como una fuerza centrípeta, manteniendo a los cuerpos en sus trayectorias curvas alrededor del Sol. Es común que se confundan los conceptos de masa y peso, aunque en física representan cosas distintas. La masa es una propiedad intrínseca de un cuerpo y se refiere a la cantidad de materia que contiene. Esta propiedad no cambia, sin importar en qué lugar del universo se encuentre el objeto. En cambio, el peso es una fuerza. Corresponde a la atracción gravitatoria que un cuerpo experimenta debido a la presencia de una masa mayor, como un planeta. Por ejemplo, una persona tendría la misma masa en la Tierra que en la Luna. Sin embargo, su peso sería diferente, ya que la gravedad lunar es más débil que la terrestre. Esto significa que la fuerza con la que la Luna atrae al cuerpo sería menor, lo que resultaría en una sensación de menor peso. Esta diferencia ilustra claramente por qué es fundamental distinguir entre masa, medida en kilogramos, y peso, medido en newtons. Hasta ahora hemos hablado de fuerzas y gravedad. Es momento de abordar otro concepto fundamental: la energía. Cuando un objeto cae, como un teléfono que se nos escapa de las manos, lo que observamos es una transformación de energía. La energía se mide en joules y, a diferencia de la fuerza, no tiene dirección. Es una propiedad escalar que un objeto posee. Existen dos formas principales de energía. La energía potencial, que es energía almacenada debido a la posición o configuración de un objeto, por ejemplo, un objeto elevado respecto al suelo. Y la energía cinética, que es la energía del movimiento. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Al sostener un teléfono a cierta altura, este posee energía potencial gravitatoria. Al soltarlo, esa energía se convierte en energía cinética a medida que el objeto cae. Al impactar contra el suelo, parte de esa energía se transfiere al teléfono, causando daños como una pantalla rota.
El concepto de trabajo en física está directamente relacionado con la energía. Se define como la fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Por ejemplo, al levantar una manzana 1 metro sobre el suelo, se realiza aproximadamente 1 joule de trabajo. En este proceso, el cuerpo humano convierte energía química, proveniente de los alimentos, en energía potencial gravitatoria, almacenada en la manzana elevada. Tanto la energía como el trabajo se miden en la misma unidad, el joule, pero no son lo mismo. La energía representa la capacidad de realizar trabajo, mientras que el trabajo es la transferencia efectiva de esa energía mediante una fuerza aplicada sobre una distancia. Si se intenta levantar un objeto extremadamente pesado sin lograr moverlo, se puede sentir un gran esfuerzo, pero desde el punto de vista físico no se ha realizado trabajo, ya que no hubo desplazamiento. Un principio clave de la energía es su conservación. No puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma a otra. Cuando un automóvil está en movimiento, posee energía cinética, producto de su masa y velocidad. Al detenerse sin colisionar con un obstáculo, esa energía no desaparece, sino que se transforma. Durante el frenado, el sistema de fricción, compuesto por las pastillas de freno y los discos, convierte la energía cinética del coche en energía térmica. Este calor se transfiere al entorno, elevando la temperatura del aire y de los componentes del vehículo. A nivel microscópico, este proceso implica un aumento en la velocidad de movimiento de las moléculas del aire y de los materiales involucrados. Esta agitación molecular está directamente relacionada con la temperatura. De hecho, en física, la temperatura se define como la energía cinética promedio de las partículas que componen un sistema. Cuanto más rápido vibran o se mueven los átomos, mayor es la temperatura que se percibe. Así, el calor producido por el frenado del coche es un ejemplo práctico de cómo se transforma la energía y cómo se manifiesta en forma de temperatura. El estudio del calor y su relación con otras formas de energía se aborda en una rama fundamental de la física, la termodinámica. Uno de sus conceptos centrales es la entropía, una magnitud que mide el nivel de desorden en un sistema. Desde un punto de vista estadístico, la entropía refleja la cantidad de estados posibles que puede adoptar un sistema. Por ejemplo, si colocamos un cubo de hielo bajo el sol, este se derrite y se convierte en agua. En estado sólido, las moléculas del hielo están organizadas en una estructura ordenada. Al fundirse, las moléculas adquieren libertad de movimiento y adoptan muchas configuraciones diferentes. El sistema ha pasado de un estado de baja entropía, ordenado, a uno de alta entropía, desordenado. Este aumento de la entropía no es exclusivo de los cambios de estado de la materia, es una tendencia universal. De hecho, la segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado, la entropía total tiende al aumentar con el tiempo. Esta es una de las razones por las que el tiempo parece tener una dirección. Del pasado más ordenado hacia un futuro más desordenado. En términos prácticos, la entropía también nos permite entender por qué algunas formas de energía son más útiles que otras para realizar trabajo. Por ejemplo, cuando se quema gasolina en un motor, parte de la energía química se transforma en movimiento, pero otra parte se disipa en forma de calor y gases. Estos productos finales tienen una entropía mucho mayor, y por ello, no pueden revertirse espontáneamente a su estado original. En otras palabras, la gasolina contenía energía en un estado organizado, baja entropía, útil para generar trabajo mecánico. Una vez transformada en calor y productos de combustión, esa energía permanece, pero ya no puede aprovecharse fácilmente. Este principio subraya que la eficiencia energética siempre está limitada por la entropía del sistema. Una pregunta frecuente es si al congelar agua en un refrigerador no se estaría reduciendo la entropía, ya que el agua pasa de un estado más desordenado, líquido, a uno más ordenado, sólido. La respuesta es que sí, la entropía del agua disminuye localmente. Sin embargo, es fundamental entender que el refrigerador no es un sistema aislado. Para enfriar el agua, el refrigerador consume energía eléctrica y genera calor, el cual es expulsado al ambiente. De hecho, el calor liberado al entorno es mayor que el calor extraído del agua, lo que provoca un aumento de la entropía total del sistema, es decir, del refrigerador más el ambiente. Este ejemplo ilustra cómo la segunda ley de la termodinámica se cumple. Aunque puede disminuir la entropía en una parte del sistema, el resultado global siempre implica un aumento neto de entropía.
Cuando encendemos una lámpara y la luz se activa, lo que ocurre en realidad es un fenómeno físico: el movimiento de electrones a través de un conductor. Este proceso se conoce como corriente eléctrica y está relacionado con una propiedad fundamental de la materia, la carga eléctrica. Los cuerpos pueden presentar carga positiva, carga negativa, o ser neutros si poseen una cantidad equilibrada de ambas. En particular, los electrones tienen carga negativa y su desplazamiento a través de un material conductor constituye la corriente. Para comprender cómo se comporta la electricidad, se utilizan tres magnitudes fundamentales: corriente, voltaje y resistencia. La corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un punto en un determinado intervalo de tiempo. El voltaje, o diferencia de potencial eléctrico, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse, de un punto con mayor potencial a uno con menor potencial, similar a cómo el agua fluye cuesta abajo. La resistencia, por su parte, representa la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Uno de los principios clave que rige las interacciones eléctricas es la ley de Coulomb, que establece que las cargas de signos opuestos se atraen, mientras que las de igual signo se repelen. Esta ley es comparable a la ley de la gravitación universal de Newton, pero en lugar de actuar sobre masas, describe la interacción entre cargas eléctricas. La descripción completa del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos se encuentra en las ecuaciones de Maxwell, un conjunto de 4 expresiones fundamentales que explican casi todos los fenómenos del electromagnetismo. La primera de estas ecuaciones establece que cualquier carga eléctrica genera un campo eléctrico que se extiende hacia afuera desde su posición, y cuyas líneas indican la dirección en la que actuaría una fuerza sobre otra carga de prueba. La segunda ecuación se refiere a los campos magnéticos. A diferencia de las cargas eléctricas, los polos magnéticos no pueden existir de forma aislada. Siempre se presentan en pares, un polo norte acompañado de un polo sur. Esto significa que, al contrario de lo que ocurre con las cargas, no es posible separar un único polo magnético. Un aspecto fascinante del electromagnetismo es la interacción dinámica entre los campos eléctricos y magnéticos. En condiciones estáticas, las cargas eléctricas afectan únicamente a otras cargas, y los imanes influyen solo sobre otros imanes. Sin embargo, esta separación solo se mantiene cuando no hay movimiento. Las tercera y cuarta ecuaciones de Maxwell explican que un imán en movimiento puede generar un campo eléctrico y que una carga en movimiento o un campo eléctrico variable puede dar lugar a un campo magnético. Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas notables. Por ejemplo, al mover un imán cerca de un conductor, se genera una corriente eléctrica sin necesidad de una fuente externa. Este proceso se conoce como inducción electromagnética. El campo magnético en movimiento induce un campo eléctrico que, a su vez, provoca el desplazamiento de electrones en el conductor. Este principio es la base de tecnologías como la carga inalámbrica, donde no es necesario un contacto físico directo entre el cargador y el dispositivo. La relación entre campos eléctricos y magnéticos es tan estrecha que se consideran dos manifestaciones de un mismo fenómeno, el campo electromagnético. Cuando una carga está en reposo, genera un campo eléctrico estático. Sin embargo, si la carga se acelera, aparece un campo magnético. Este campo magnético, al interactuar con el campo eléctrico, da origen a un proceso recíproco de retroalimentación, en el cual ambos campos se modifican mutuamente. Esta interacción continua propaga el campo en el espacio en forma de una onda electromagnética. La naturaleza de estas ondas depende de su frecuencia. Si se encuentra dentro de un cierto rango, el ojo humano puede percibirla como luz visible. Sin embargo, la mayoría del espectro electromagnético es invisible y comprende otras formas de radiación como las ondas de radio, microondas, infrarrojo o ultravioleta, que tienen múltiples aplicaciones tecnológicas, desde las telecomunicaciones hasta la transferencia de energía inalámbrica. Si observamos una simple molécula de agua, nos encontraremos con su estructura fundamental. Átomos. Todo lo que nos rodea está formado por átomos, que son las unidades básicas de la materia. Cada átomo está compuesto por un núcleo central, que contiene protones y neutrones, y una nube de electrones que orbitan alrededor del núcleo. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y los electrones son responsables de la carga negativa del átomo. A su vez, los protones y neutrones están formados por partículas aún más fundamentales llamadas quarks. Existen varios tipos de quarks,
aunque los más comunes en la materia ordinaria son los denominados arriba y abajo. Además de estos, el universo subatómico incluye otras partículas como los leptones, grupo al que pertenece el electrón, y sus versiones más masivas, como el muón y el tau. Todas estas partículas están descritas por la teoría conocida como el modelo estándar de la física de partículas, que representa nuestro conocimiento actual sobre las unidades más pequeñas del universo. Aunque es un modelo muy exitoso, aún no se sabe con certeza si los quarks tienen una estructura interna más profunda. Uno de los aspectos distintivos de los átomos es que el número de protones en su núcleo determina de qué elemento químico se trata. Por ejemplo, un átomo con un protón es hidrógeno. Con 6 es carbono. Por otro lado, el número de neutrones puede variar entre átomos del mismo elemento, dando lugar a lo que se conoce como isótopos. Muchos isótopos son inestables, lo que significa que con el tiempo se transforman en otros átomos mediante un proceso llamado desintegración radiactiva, durante el cual pueden emitir radiación ionizante. Este tipo de radiación puede alterar estructuras biológicas y, en dosis elevadas, resultar peligrosa para los seres vivos. Por esta razón, se requiere extrema precaución al trabajar con materiales radiactivos. A nivel estadístico, cuando se tiene una gran cantidad de núcleos radiactivos, se puede calcular el tiempo que tarda la mitad de ellos en desintegrarse. Este valor se conoce como vida media. Dependiendo del isótopo, la vida media puede variar desde fracciones de segundo hasta millones de años. La luz es una de las entidades más fundamentales del universo y también una de las más sorprendentes. En el vacío viaja a una velocidad constante de 299.792.458 metros por segundo, lo que la convierte en la forma de propagación más rápida conocida en la naturaleza. Tradicionalmente, se ha entendido que la luz se comporta como una onda, debido a ciertos experimentos que así lo demuestran. Uno de estos experimentos es el de la doble rendija, en el cual un haz de luz se hace pasar por dos pequeñas aberturas. Al proyectarse sobre una pantalla, la luz genera un patrón de interferencia, característico del comportamiento ondulatorio. En ciertas zonas las ondas se suman, interferencia constructiva, y en otras se cancelan entre sí, interferencia destructiva. Este fenómeno demuestra que la luz puede actuar como una onda electromagnética. Sin embargo, a principios del siglo XX, Albert Einstein propuso una interpretación radicalmente distinta al estudiar el efecto fotoeléctrico. La luz también se comporta como una partícula, formada por pequeños paquetes discretos de energía llamados fotones. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de la física cuántica. De este modo, la luz exhibe una naturaleza dual, puede comportarse como onda o como partícula, dependiendo del contexto experimental. Einstein también revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad especial. Uno de sus postulados fundamentales es que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Esto implica que, si dos personas encienden una linterna, una en reposo y otra en movimiento dentro de un tren, ambas percibirán que la luz viaja a la misma velocidad, sin importar su punto de referencia. Para que esto sea posible, es necesario aceptar que el tiempo transcurre de manera diferente para cada observador. El tiempo es relativo. Más adelante, Einstein extendió sus ideas en la teoría general de la relatividad, donde propuso que la gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, como la concebía Newton, sino una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa. Según esta teoría, el universo puede imaginarse como una especie de malla flexible de espacio y tiempo. Los objetos masivos deforman esta malla, y otros cuerpos siguen trayectorias curvas dentro de ella, aunque desde su perspectiva parecen estar moviéndose en línea recta. Una analogía útil para entender esto es imaginar dos personas caminando hacia el norte desde extremos opuestos de un continente, como la costa este y oeste de Estados Unidos. Aunque ambos avanzan en línea recta desde su punto de vista, terminarán encontrándose en el Polo Norte, debido a la curvatura de la superficie terrestre. De forma similar, los cuerpos celestes siguen trayectorias curvas en el espacio-tiempo curvado por la gravedad. Uno de los conceptos más conocidos derivados de la teoría de la relatividad de Einstein es la equivalencia entre masa y energía, expresada en la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Esta relación indica que una pequeña cantidad de masa puede transformarse en una enorme cantidad de energía.
Este principio es la base del funcionamiento de las bombas atómicas, donde incluso átomos livianos pueden liberar energía significativa al perder una fracción de su masa durante ciertas reacciones nucleares. Existen dos procesos principales mediante los cuales se puede liberar energía a través de la transformación de núcleos atómicos: la fisión nuclear y la fusión nuclear. En la fisión, un núcleo atómico pesado se divide en dos o más núcleos más pequeños, generalmente como resultado del impacto de un neutrón. Este proceso libera energía y más neutrones, lo que puede generar una reacción en cadena. La fisión es el principio utilizado en armas nucleares como las desarrolladas en el Proyecto Manhattan, dirigido por figuras como Robert Oppenheimer. En contraste, la fusión nuclear consiste en unir dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este es el mismo proceso que tiene lugar en el interior del Sol y otras estrellas. En ambas reacciones, fisión y fusión, la masa total de los productos es ligeramente menor que la de los reactivos. Esta diferencia, conocida como el defecto de masa, es la responsable de la liberación de energía, de acuerdo con la ecuación de Einstein. Ambos procesos tienen un enorme potencial energético, pero también implican riesgos considerables si no se controlan adecuadamente. A lo largo de la historia, incidentes relacionados con la energía nuclear han demostrado que estas reacciones deben ser manejadas con extrema precaución, debido a su capacidad destructiva. El descubrimiento de que la luz puede comportarse como una partícula llevó a una transformación profunda en nuestra comprensión de la física. Albert Einstein, al estudiar el efecto fotoeléctrico, propuso que la luz está compuesta por pequeñas unidades de energía llamadas fotones. Este hallazgo fue clave en el surgimiento de una nueva rama de la física, la mecánica cuántica. El físico alemán Max Planck, considerado el fundador de esta disciplina, formuló la idea de que toda forma de energía está cuantizada, es decir, que se transfiere en unidades discretas llamadas cuantos. A partir de este principio, surgieron conceptos profundamente contraintuitivos, como el de superposición cuántica. En este estado, una partícula como un electrón no se encuentra en una sola ubicación o estado definido, sino en una combinación de múltiples estados posibles al mismo tiempo. Solo cuando se realiza una medición, la partícula elige un estado concreto. El físico Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación que describe la probabilidad de encontrar una partícula en un determinado lugar. Esta probabilidad se representa como una nube más densa donde la partícula es más probable y más difusa donde es menos probable. Sin embargo, el resultado específico de una medición es intrínsecamente aleatorio. Otro principio fundamental de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer simultáneamente con exactitud la posición y la velocidad de una partícula. Este límite no se debe a fallos en la instrumentación, sino a la propia naturaleza de la realidad cuántica. Cuanto más precisamente se mide una propiedad, mayor es la incertidumbre en la otra. Uno de los experimentos más reveladores de este comportamiento cuántico es el de la doble rendija. Cuando se hace pasar luz por dos rendijas estrechas, incluso fotón por fotón, los resultados muestran un patrón de interferencia característico de una onda. Esto sugiere que un solo fotón interfiere consigo mismo, como si atravesara ambas rendijas al mismo tiempo, en un estado de superposición. Sin embargo, si se intenta medir por cuál rendija pasa el fotón, el patrón de interferencia desaparece. En ese momento, la luz deja de comportarse como una onda y se manifiesta como una partícula individual, cruzando solo una rendija. Este resultado muestra cómo el acto de observar altera el comportamiento cuántico, un fenómeno que sigue generando debate y asombro en la comunidad científica. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los fundamentos de la física. Esperamos que este contenido haya contribuido a ampliar tu comprensión del universo y sus leyes. Si deseas seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia, te invitamos a continuar aprendiendo con nosotros. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Mundo Ciencia y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.